Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de... Ay, aquí está mal esta parte. Estadística administrativa 1 y con esto terminamos el tema 1, básicamente con las medidas de tendencia central. Saludo a los que están viendo el video por YouTube y para los que están en vivo también en esta clase para que podamos ir continuando. Bueno, para esta ocasión vamos a ver este libro que es el que vamos a estar viendo, que es el que tenemos también la información que tenemos aquí sobre el tema. Me gustaría, vamos a ampliarlo un poco más, igual se los voy a proyectar en la, ¿cómo se llama? Los que están en vivo para que lo puedan ustedes estar viendo. Voy a hacer esto un poquito más ancho nada más para que podamos por ahí. Bien, creo que ahí se ve mejor. Un poquito más. Ahí está. Ok, entonces vamos a ponerle la presentación también aquí. Bueno, entonces... sí, está bien. Tenemos las medidas de tendencia central y su dispersión, que básicamente lo que nos interesa estar viendo es estas partes de las medidas centrales y su dispersión en sí. Que las medidas de tendencia central es aquellas que podemos estar midiendo y podemos ver que son de datos no agrupados, que podría ser la media, la mediana, la moda, la media ponderada, la media geométrica, es la que nos estamos teniendo. Y de los datos agrupados podemos sacar lo que es la media, la mediana y la moda. Básicamente es lo que podemos estar obteniendo. Mientras que los datos de dispersión podemos estar obteniendo lo que es rango, varianza y desviación estándar. Y los percentiles también en un momento. Por ahí también pusieron el link. Ok. UKC. Bien, entonces, y bueno, hay datos no agrupados, solamente la varianza y la desviación estándar. Entonces vamos a ver algunos de estos tipos de medidas de tendencia central para poder ver cómo es que funciona. Entonces, vamos a ver en esta parte. Esta parte. Me gustaría que alguien leyera la parte de la introducción. Entonces, ¿quién puede leerlo? Una voluntaria o voluntario. Voy, profe. ¿Introducción? ¿Sí? A ver si se ve. Sí. Ok. Introducción. Los datos, al igual que los estudiantes, se congregan alrededor de sus puntos de encuentro favoritos. Parece que los estudiantes acuden en masa a sitios tales como partidos de fútbol, fraternidades, bares populares y otros sitios de reunión, y en raras ocasiones hasta la biblioteca. De igual forma, los números parecen disfrutar de la compañía de otros números y están propensos a reunirse alrededor de un punto central denominado medida de la tendencia central, o más comúnmente, media. Una media de tendencia central ubica e identifica el punto alrededor del cual se centran los datos. Muy bien, un poquito más. Un conjunto grande de datos puede ser rápidamente descrito de manera sucinta con un solo número. Si el profesor dice que el promedio de la clase en el último examen de estadística fue de 95, esto significa algo. Si se dice que el promedio fue de 35, esto significa algo totalmente diferente. Además, las medidas de dispersión indican el punto hasta el cual las observaciones individuales se esparcen alrededor de su punto central. Miden la dispersión o la variabilidad de los datos y reflejan la tendencia de las observaciones individuales a desviarse de dicho punto central. Gracias. ¿Sigo? Sí, hasta ahí nada más. Gracias. En este caso vamos a ver entonces que este tipo de medidas nos puede dar algo representativo. Si en el primer tema estamos viendo desde cómo estar recopilando la información, cómo poder representarlas en gráficas como veíamos en las clases pasadas, y en este caso cómo poder interpretar estos datos ahora que tenemos, lo podemos hacer con este tipo de medidas que podemos estar realizando.
y tener a ciertos valores que nos puedan indicar algo. Por ejemplo, aquí que nos dicen que el promedio es de un grupo puede ser 95 o 35. Si es 95, pues nos está indicando que es un grupo que al menos la tendencia nos marca que la mayoría está aprovechando bien la materia y puedo sacar una buena calificación. Pero si el promedio es 35 del grupo, híjole, ahí es que el grupo está realmente tiene una mala tendencia a estar aprovechando la clase y se tendría que ver alguna forma de poder rescatar la forma en la que están aprendiendo. Entonces estas cifras nos pueden nos pueden ayudar a poder tomar una decisión. Igualmente nos decía el primer párrafo que algunos números se pueden juntar en algo llamado media, que hace una comparación hacia donde algunos jóvenes se pueden estar juntando, ¿no? Por partidos de fútbol, bares, bibliotecas, tal vez algunos no. Pero podemos también ver que si vemos algo representativo de algo, de un grupo, entonces podemos nosotros tomar alguna decisión. Entonces, de ahí vamos a obtener lo que son estas medidas que son fáciles de obtener, de hecho. Son fórmulas muy sencillas que podemos estar obteniendo. Bueno, entonces existen tres métodos comunes primero para identificar el centro de un conjunto de datos. Recordemos que un conjunto de datos es aquel que tenemos una masa de información, de datos que nosotros recopilamos, numéricos principalmente, y queremos obtener al menos cuál es el centro. El centro nos va a dar algo importante ahí para poder estar analizándolo. Entonces, estos métodos son la media, la mediana y la moda. Y su cálculo e interpretación dependerá de la definición de centro en cada caso. Y se ubican en el punto alrededor el cual se aglomeran los datos que podemos estar teniendo. Entonces, ¿quién quiere leer primero? La media. Igual, un valiente o valiente. Porque valienta no existe, creo que es más valiente. Ya estoy grabando, por cierto. Ah, sí, ya. Yo ya estoy grabando. La media, ¿alguien que quiera leerlo? O vamos a ver quién está en la lista aquí. Veamos quién está bien. Está tú. Ahorita leyó quién, Estefanía. Jessica. Ah, es que estabas aquí abajito. Con J. Bueno, entonces junto a Jessica está Pamela. A ver, Pamela, ¿tienes micrófono? Tengo. Sí. Ok. A ver, ¿qué nos dice la media? De la media. La media o media aritmética. Una medida de la tendencia central que usualmente se le llamaba posición. Para calcular la media de los últimos 10 y se divide por 10. Aritmética. Ok, gracias. La medida más era considerada. Sí, como el promedio. Bueno, aquí tenemos entonces lo que es la media, que es una medida de tendencia central y que también lo podríamos llamar promedio en este caso, que es la medida de tendencia central que normalmente se considera como promedio. La media es de una población de un parámetro mu, aquí es mu, el simbolito que estamos viendo aquí. Si hay n observaciones en el conjunto de la población de datos, la media se calcula así. La media la vamos a calcular de esta forma, que es mu es igual a la sumatoria de todos los datos que tenemos entre ese número de datos. O lo podemos representar también con el símbolo de sumatoria, en este caso con la E gigante que nos representa sumatoria. Y es igual a 1 hasta n, representando cada uno de los datos que vamos a sumar. Y x1, xy, donde va a ir cambiando cada uno de los datos. Esto se supone que es un resumen de todo esto, lo que tenemos aquí. Es otra forma de representación. Entre n, por lo que nos decía el ejemplo, que si en un momento nosotros queremos obtener la media de todos nuestros exámenes, pues podríamos en un momento estar
sumando todos los exámenes, dividirlo entre el número de exámenes y con ello. Que sería 10, en este caso sería. Pero si se dan cuenta, es una media poblacional, o que en un momento también podríamos, le llaman en algún momento promedio. También, incluso si se calcula tal vez su promedio de los temas, básicamente, ¿no? Que podríamos estar teniendo. O el promedio de todas sus materias. Y al final poder calcular, por ejemplo, cuántas materias tienen ustedes. 7. 7. Ok, entonces tendríamos que sumar esas 7 materias, dividirlo entre 7 y con eso obtenemos la media poblacional que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver con la media de muestreo. Nos dice que la media de una muestra es en una estadística X barra, que también lo tenemos aquí como es que se pronuncia, con n observaciones en el conjunto de datos de muestra, la media también queda de esta manera. Que es igualmente la media de muestra, tenemos que es todos los datos que tenemos de x1 hasta xn sobre n, o igualmente podemos tomar como anteriormente la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de xi sobre n, que realmente son muy parecidas las dos fórmulas, pero básicamente nos dice que la media de muestreo es con las observaciones de un conjunto de datos. La media se determina así. Que son muy parecidas las dos, solamente ¿cómo se llama? El símbolo en el que los va a diferenciar en la poblacional es con mu. Y que hay n observaciones en un conjunto de datos de población. Y mientras que aquí es una medida de muestra en un estadístico, básicamente, que es un X barra que podemos estar observando de ahí. Que es en una estadística o en una población, básicamente, que podemos estar teniendo. Más adelante lo vamos a entender más. Por ejemplo, aquí tenemos que dice que se supone que una muestra de los ingresos por ventas mensuales de miles de dólares para 5 meses es de 56, 67, 52, 45 y 67. Estos son los ingresos de ventas. Quiere decir que en el primer mes obtuvimos 56 mil dólares. En el segundo mes obtuvimos 67 mil dólares. En el tercero 52 mil dólares. En el cuarto 45 mil dólares. Y en el quinto 67 mil dólares. Normalmente luego, para poder tratar de hacer y quitar los miles y que en un momento no nos afecte tanto, podemos nosotros dejarlo solamente dividirlo entre 1000 y dejarlo nada más con el número posterior a los miles y hacer una indicación que son miles también, para que no nos coma tanto la cuestión de espacio, ¿no? O al menos de simplicidad de poder estar haciendo nuestras cuentas. En este caso podemos ver que tenemos, sumamos cada uno de los valores, lo dividimos entre 5 porque son 5 al menos meses que tenemos, 5 cifras, y esto nos va a dar este resultado que es 57.4. En este caso es una media poblacional o una media muestral. Es una media muestral. Es una media muestral, aparte porque tenemos X barra que nos está diciendo. Pero en este caso es una muestra porque es básicamente una muestra de ingresos que estamos teniendo. Es lo que nos está diciendo también la palabra clave aquí, que es una pequeña muestra de la que tenemos de nuestra venta, que podemos tener incluso durante todo un periodo de tiempo definido, ¿no? Entonces, ¿este es fácil? ¿Difícil? Más o menos. Es algo fácil. Es fácil, ¿no? Fácil. Estas sí están fáciles. Ok, mediana. ¿Quién lee la parte de mediana? Antes de la mediana, algo chistoso que podríamos encontrar
es que de todos estos valores que podríamos graficar en un momento, el punto medio es 57.4. Entonces, por eso es que la palabra es media. Entonces, de alguna forma podemos relacionar esto de que si nosotros graficáramos esta en una línea recta, vamos a ver que la mitad más o menos es 57.4. Más o menos, por así decirlo. Ahora, de la mediana, ¿quién quiere leer la parte de mediana? A ver, elijo, alzar, hay muchos conectados, hay 21 Yo, conectados. profe. A ver, adelante, Lisette. La mediana. Algunas veces es llamada media posicional porque queda exactamente en la mitad del conjunto de datos después de que las observaciones se han colocado en serie ordenada. La mitad de las observaciones estará por encima de la mediana, la otra mitad estará por debajo de ella. Ok, la mediana entonces es... Es la que se posiciona en medio, ¿no? Exacto, la observación de la mitad después de que se han colocado los datos en una serie ordenada. Muy bien. En este caso, el anterior no teníamos un orden específico en ordenar los datos. Pero en este caso sí los vamos a estar ordenando para ver cuál es el punto medio que podemos estar teniendo. Entonces, en este caso, nos dice que el conjunto de datos tiene un número impar de observaciones y la mediana es, la posición de la mediana es n más 1 sobre 2. Donde tenemos que, si es un número impar, básicamente, si es un número par, entonces podemos tal vez, si el conjunto de datos tiene un número impar de observaciones, la posición de la mediana es n más 1 entre 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este conjunto de datos ordenado. Quiere decir que va de menor a mayor. Si nosotros vemos, tenemos el 45, 52, 56, 67 y 67, que básicamente eran nuestros datos que teníamos anteriormente de los ingresos de miles de dólares que habíamos visto en el ejercicio anterior. Entonces, aquí están ordenados de menor a mayor. Lo que se tiene que ver es que cuál es la mediana. Y la posición de la mediana es tratar de ver aquí que cuántos valores son. Son 5 más 1 es igual a 6. Entre 2 nos va a dar 3. Por lo tanto, la tercera posición es la que nos va a dar la serie ordenada. O la media. La mediana, que es el 56 que tenemos. Entonces, esta es la mediana que podemos obtener. De la serie ordenada anterior se puede observar que el valor es 56 en este caso. ¿Qué pasa cuando el conjunto de datos tiene un número par? Quiere decir que aquí pues fueron 1, 2, 3, 4, 5 valores, ¿no? Quiere decir que es un número impar. Pero el número par podríamos hacer lo siguiente. Que nos dice que es necesario promediar los valores medios. Y si los ingresos para un sexto mes son 35. Y si adiciona el conjunto de datos, entonces la serie ordenada sería 35, 45, 56, 56, 66 y 67 y 67. Aquí lo que se hizo fue agregar entonces un sexto mes, que es 35, que es básicamente, sale, dice, los ingresos para un sexto mes son de 35 y se adiciona el conjunto de datos, entonces la serie se vuelve ordenada. Es necesario promediar los dos valores medios. Ok. Entonces, si se promedian los dos valores medios, quiere decir que vamos a promediar lo que son los dos valores medios. Bueno, en este caso, si tuviéramos 1, 2, 3, 4, 5. Ay, 3.5. 35. Ajá, es lo que estoy viendo. Dice, los ingresos por un sexto mes son de 35. Y se adiciona el conjunto de datos. Entonces la serie ordenada se vuelve. Ya. Supongamos que hay un sexto mes que se está calculando. Entonces ese sexto mes dio 35. Entonces si lo agregamos ya tenemos 6 datos ahora. Entonces para esos 6 datos que tenemos,
es 35, que es 35, 45, 52, 56, 77, 77, que son los 6 datos que tenemos. Ahora, para encontrar la mediana es igual a la misma fórmula, pero nos va a dar 3.5. Entonces, el 3.5 nos está diciendo que necesitamos promediar los que estén en medio. En este caso, que sería 52 y 56, que son los que tenemos, ¿no? Que es 3.5, entonces obtenemos el tercer dato y el siguiente. Y estos dos los tenemos que promediar, que ya vimos cómo lo promediábamos. Era es decir, a 3,5. Los dos valores de las posiciones terceras se promedian para producir una mediana, que sería 52 más 56. ¿Cuánto es? 108. 108 entre 2. 54. 54, que es el valor que nos está dando en este caso, que el valor de la mediana, que es el que, digo, el promedio que sacamos entre 52 y 56, al sumarlos y al dividirlo entre 2, porque son dos datos nada más, nos daría un promedio de 54. Esto significa que la mitad de los meses de venta estuvieron por debajo de $54,000, y en la mitad de los meses los ingresos excedieron dicha suma de 54,000. Entonces, bueno, esto teniendo también 6 datos, y bueno, datos pares, y arriba es con datos impares. Y recuerden, para obtener la mediana, entonces necesitamos hacer esta pequeña fórmula de n más 1 sobre 2 para encontrar cuál es la mitad, y de ahí ya obtener la media. La mediana, perdón. En este caso, parecidas las palabras. Bueno, entonces la mediana, recordemos que es la mitad, básicamente. Entonces, por ahí vamos a encontrar lo que es la tendencia, y podemos ahí también tomar ciertas decisiones respecto a ello. ¿Dudas hasta el momento? No, profe. Ok, vamos con media, mediana, y vamos ahora con la moda. ¿Quién lee la parte de moda? Yo, profe, la observación moda es la observación que ocurre con mayor frecuencia utilizando las 6 observaciones anteriores del 35, 45, 52, 56, 63, 67, 67. La moda 67, si la séptima observación de 56 se agregara, el conjunto de datos sería bimodal, con moda del 66 y 67. Gracias. Que esto quiere decir, en este caso, que es el número que más se va a repetir. La moda significa que hay una mayor frecuencia ahí, que estamos teniendo un número repetido, que es el que más se repite. Lo bimodal que nos dice aquí es del prefijo bi, que es 2. Entonces nos está diciendo que hay dos modas, que sería de 56 y 67, en caso de que hubiera otra cifra que fuera 56. Entonces ahí estaríamos hablando de que hubiera dos modas en este caso. Tal vez hubiera trimodal si se repitieran 3, pero básicamente buscamos la que más se repita. Si ya hay empates, entonces pues podría haber más modas en este caso. Y tal vez habría que checar ahí los datos que estamos registrando para poder encontrar ya una moda un poco más específica. Bueno, entonces de esta no tenemos una ¿cómo se llama? Una fórmula en específico, ya que en este caso es solamente por observación de la que tenemos que estar viendo y contar, y de tal dato que estamos viendo, entonces ya vemos que es la repetición, entonces ya podemos decir que la moda en este caso es 67. Bueno, entonces vemos lo que es la media, la mediana y la moda. Vamos a ver un ejemplo de donde podemos estar utilizándolo. ¿Quién lee la parte de el ejemplo?
¿Alguien? Yo, profe. A ver. Estefanía. La emisión de revista Fortune del 17 de febrero de 1997 reportó que en 1996 las utilidades en millones de dólares de varias de las 500 mejores compañías que aparecen en la revista incluían Exxon 7510, General General Electric. Ajá, es que, permítame. Perdón. 7280, Philip Morris, 6246, IBM 5429, Intel 5157 y General Motors 4289. Excelente. Bueno, entonces ese es un reporte al menos de las compañías, de algunas compañías que cuánto ganaban de utilidad de millones de dólares, ¿no? Insisto, aquí también estamos quitando los ceros de millones para poder verlo un poco más específico. A estas cantidades recordemos que son millones, ¿no? Philips Morris, por ejemplo, gasta 6.246 millones de dólares, gana de utilidades, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, General Motors es de 4.289 millones de dólares y así sucesivamente. Entonces, esta es solamente una muestra de lo que podemos estar obteniendo con respecto a esas 500 mejores de las 500 mejores compañías, ¿no? Que podemos estar teniendo, ¿no? Es una muestra porque al menos son 6 de 500 que podemos estar viendo. Bueno, entonces, ¿cómo calcular una tendencia de media central? Por ejemplo, aquí nos dice la media, tratando los datos como una muestra, porque recordemos es una pequeña muestra de una población total de 500 que son, entonces esto es una pequeña muestra que podemos estar teniendo de 6 compañías nada más. Vamos a encontrar que si lo tomamos como muestra, entonces va a ser X barra y lo que hacemos es igualmente sumar cada una de las cantidades y dividirlo entre 6. Porque son 6 cantidades que tenemos. Y eso nos va a dar que hay una media de 5.985 millones de dólares. Claro, que podemos estar teniendo como media. Entonces, ¿qué nos puede decir esta parte de 5.000? Ahorita lo checamos más adelante. De la mediana podemos ver que primero debemos colocar los datos en una serie ordenada. Si no están ordenados, la posición que se encuentra en la fórmula 3.3 no tiene sentido, ¿no? Sino que tiene que estar ordenada nuestra lista para poder hacerlo. Entonces, ya después de ordenar las cantidades de millones de dólares, lo que hacemos es, en este caso, ver la posición de la mediana, que sería n más 1 entre 2. Y nos va a dar 3.5 porque n es igual a 6. 6 más 1 es igual a 7. Entre 2 nos va a dar 3.5. Esto quiere decir que tenemos que hacer un promedio de los valores tercero y cuarto que tenemos. En este caso que sería 5.429 más 6.246. Si yo lo sumo y lo divido entre 2, la bibliografía nos dice que nos da 5.837.5. Ese sería el promedio de estas dos cantidades. Por lo tanto, esa sería la mediana de este conjunto ordenado de valores. Y por último, la moda nos dice que este conjunto de datos no tiene moda, porque debido a todas las observaciones ocurrieron con igual frecuencia. Entonces, no se repite ningún valor, no tiene ninguna frecuencia, entonces no podemos decir que haya alguna moda respecto a esta muestra. Entonces la interpretación que podemos dar es que la media y la mediana identifican el centro del conjunto de datos alrededor del que se encuentran las observaciones, o que podemos decir que al menos hay un promedio de 5 millones, al menos las empresas en promedio están teniendo como utilidad las mejores 500 empresas. Podríamos decir que según su muestra es que al menos tienen una utilidad de 5.985.000 en promedio, ¿no? Es el promedio que se tiene respecto a ello. O que
Hay empresas que pueden estar, las que están arriba de 5.837.5 millones, entonces podemos decir que son las mejores, ¿no? Y las que están abajo de 5.837, pues que son las que no han alcanzado todavía, o las que tienen que todavía alcanzar a las mejores, básicamente, podríamos decirlo de alguna manera. Esa podría ser algún tipo de interpretación. Bueno, si se dan cuenta, esto es sencillo, ¿no? Al menos cómo obtener la media, la mediana y la moda. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver ahora la media ponderada en este caso. ¿Quién lee la parte de la media ponderada? Yo, Ok, adelante, Estefanía. la media ponderada. En la discusión sobre la media, se asume que cada observación era de igual importancia. Sin embargo, en ciertos casos, puede querer darse mayor peso a algunas de las observaciones. Por ejemplo, si el profesor de estadística amenaza que el examen final valdrá el doble de los otros exámenes para determinar la nota final, entonces al puntaje que se obtenga en el examen final debe dársele el doble del peso, es decir, que debe contarse doble al calcular la nota. Esto es exactamente lo que hace la media ponderada al utilizar la fórmula. Ok. Bien, la fórmula que es x barra de w es igual a la sumatoria de xw sobre la sumatoria de w. Esa es la que podemos estar teniendo como peso. Bien, gracias. En este caso, pues sí, a veces nosotros también lo utilizamos nada más una media, sino para poder evaluar lo que es la materia, también utilizamos lo que es la media ponderada. Esto, de hecho, a la palabra aquí que dice amenaza, pues no es tanto amenaza, sino es una realidad, por así decirlo. Que en cuestión de que, bueno, aquí nos dice que el examen final valdrá el doble de otros exámenes, ¿no? Podemos nosotros ponerle cierto puntaje a algún valor que podemos estar teniendo en cuenta. Tiene un peso, claro, algunas maneras. Por ejemplo, sus actividades que hacen tienen un peso del 50%, mientras que el examen tiene un valor del 40%, y la participación de estas sesiones es un 10%. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ver ese peso que tiene cada una de sus actividades, multiplicarlo por lo que hayan obtenido ustedes de cada una de ellos, y con ello ya sumarlo y dividirlo entre lo que es ustedes. Entonces, básicamente igual así les sirve también para ver cómo es que calculan su calificación. Tal vez no nada más de mi materia, sino de las otras materias, porque en un momento pueden también encontrarse esta parte de que las materias se califican con media ponderada. Bueno, vamos a ver. X barra de W es la media ponderada, o sea, el resultado. X es la observación individual, que vamos a tomarlo como lo que se obtiene, ¿no? Individualmente. Y W es el peso que se le asigna a cada observación. Se asume que un puntaje es de 89, 92 y 79 en los exámenes parciales y 94 en el examen final. Estos puntajes y sus respectivas ponderaciones están reflejadas en la tabla 3.1, y la fórmula 3.4 nos da lo siguiente, ¿no? Vamos a identificar primero la tabla. Bien, en la tabla se supone que es las calificaciones que tienen de los exámenes, pero el maestro del ejemplo dice que el último examen tiene un valor doble, o sea que le va a dar un peso doble a ese examen, que lo que obtengamos aquí nos va a dar como el doble, básicamente, de lo que podemos estar obteniendo. Entonces, en este caso,
lo que tenemos es aquí de 89 una nota, es lo que obtuvo un alumno. Esas son calificaciones que obtuvo un alumno. En este caso tuvo 89 en el primer examen, 92 en el segundo, le fue un poquito bajo en el tercero y sacó 79. Y gracias a Dios, en el último sacó 94. Pero el peso de cada uno, lo que decíamos, ¿no? Se iban a quedar con la misma calificación que obtuvieron en los primeros 3 exámenes, pero el último vale el doble. Entonces el peso tiene un 2 ahí de peso en este caso. Y luego tenemos que hacer las multiplicaciones. Si multiplicamos es 89 por 1, nos va a dar 89. 92 por 1, 92. 79 por 1, 79. Y 94 por 2 es 188. Luego, si sumamos todos estos pesos, vamos a ver que es 448 como puntaje total que obtuvo. Y de los pesos es igual a 5, el peso que podemos tomar aquí. El caso, entonces tenemos aquí que el 448 es la sumatoria de multiplicar la nota por el peso. Y por eso la sumatoria nos da 448. Y la otra sumatoria es nada más de la cantidad de pesos que tenemos. En este caso que es 5 el que podemos estar teniendo acá. Si dividimos eso, entonces el resultado final o la calificación final que va a tener es de 89.6. En ese sentido. ¿Preguntas o dudas? No. De hecho, podemos visualizarla tal vez en ese sentido con lo que yo hago con respecto a sus calificaciones, para que vean cómo es que también las voy obteniendo. Voy a pasarles aquí la presentación de... Bueno, les voy a mostrar aquí la presentación para que lo puedan ustedes ver. Nada más déjenme media pulgada. Voy a cambiar la pantalla. Y también voy a cambiarla en esta parte de pantalla, para que también la vean acá. Bueno, entonces tenemos aquí lo que es la media ponderada que de sus calificaciones. Yo, por ejemplo, lo que hago aquí en otro ejemplo que les puedo estar mostrando es lo siguiente. Si yo tengo lo que es el peso de ¿cómo se dice? Del aspecto. No es aspecto, de cada rubro. Vamos a ponerle rubro. Mientras que aquí vamos a ponerle calificación por rubro, ¿no? Rubro y total. Bueno, entonces, ¿qué pasa si en un momento tenemos esta parte de esta manera? Voy a subirle el tamaño para que lo podamos ver. Generalmente tenemos 3 rubros que, por ejemplo, pueden ser trabajos, examen y asistencia. Que en este caso la asistencia es, por ejemplo, lo que es ahorita la parte de las videollamadas. En el trabajo yo le doy lo que son el 50% porque me gusta más que sea práctico y ahí puedo ver sus prácticas, ¿no? Aquí puedo ver que es 40% en el examen y asistencia el 10%, haciendo un 100% al menos todo. Voy a pasar de este lado el rubro para que podamos también tenerlo. Insertar aquí, insertar a la derecha. Ok. Aquí ponemos rubro y aquí ponemos calificación. Un poquito más pequeño para que se vea bonito. Ok, entonces de cada uno pues tiene obviamente una calificación que pueden estar obteniendo de cada rubro. Supongamos que en trabajo obtuvieron unos, ¿qué diríamos? De 5 tareas que tuvieron 450 puntos tal vez, ¿no? Ese es el puntaje que tuvieron. De examen, digamos que tuvieron, de examen sacaron 90 en el examen. Y de asistencia sí tuvieron todas las asistencias, entonces tuvieron ahí un 100 de asistencias que pudieron haber tenido. Entonces, aquí para el peso vamos a cambiarlo a lo que es 50, 40 y 10 en este caso.
Si lo multiplicamos, nos da que 50 por 450, ¿cuánto nos da? A ver, 50 por 450 me da 22.500. Vamos a hacerlo por punto para que sean cada una por porcentajes básicamente. Entonces, si fuera por punto nos estaría dando 250. Bien, luego nos dice aquí que el examen se obtuvo 90 por punto 40. Entonces 90 por punto 40 nos da un total de 36. Y la asistencia pues nos da que 100. Y 100 por punto 1 nos va a dar 10, ¿no? En este caso. Ok, ahora lo que hago aquí en este caso es, vamos a sumar el peso del rubro, que para el peso de los rubros que tengo aquí es igual a 1, de hecho, y aquí tenemos la suma también de cada uno de los puntajes que tenemos, que es 225 más 36 más 10. Eso nos da un total de 271, que es básicamente esto. Y del peso del rubro, que sería 1 en este caso. Hay que tal vez transformar esta cantidad, que lo que yo hago luego, para poder transformarlo en un 100. Pero ahorita vemos con eso. Bien, entonces tenemos el peso del rubro y también el total, que nos haría un puntaje al menos total de 241 en este sentido, que podríamos estar teniendo, porque la parte de la fórmula que tenemos aquí es la sumatoria pues de los pesos. No, espérense, sí, es la sumatoria por este caso. Entonces sería, vamos a poner una de estas cosas entre 1, que bueno, básicamente si lo cambiamos podríamos ser a 100 en este caso, pero nos estaría dando ahí a esto nos va a dar 271 como puntaje que podemos estar teniendo. Vamos a transformarlo a una parte de ecuaciones. Bien, entonces ese es el puntaje al menos que podemos estar teniendo con respecto a los trabajos. Sin embargo, aquí podemos modificarlo de trabajos para que se entienda un poquito mejor y no cause mucho ruido. Supongamos que en lugar de esos 450 puntos, equivale a, podríamos decir que nos equivale de 500 puntos a 95. Ahí podríamos hacer un poco mejor esa cifra para que no haya mucho ruido en ese sentido. Por punto 5. Que nos daría 47.5. Y ya, ahora si sumamos esa parte sería 47.5 más 36 más 10 nos da 93.5. Ahí sí ya tenemos una mejor calificación, que básicamente esta es la media ponderada al darle un porcentaje que tenemos a cada una de nuestras calificaciones que podemos estar teniendo. Ahora, esto le da un peso básicamente a cada calificación. ¿Qué pasaría si yo no tengo el rubro? Si yo no tuviera este rubro, entonces nuestras calificaciones cambiaría totalmente y la media sería la siguiente. Voy a eliminar estas columnas y ya nada más me va a quedar. Entonces esta ya nada más sería, yo voy a buscar la media, o como algunos también le llamamos, promedio. Sin el rubro básicamente. Sin el rubro estaríamos obteniendo lo que es 95 más 90 más 100. Entonces en este caso de 95 más 90 más 100 podemos ver que es un entre 3. Vemos que eso es 95 más 90 más 100. Esto nos da 285 entre 3. Y este valor nos está dando entre 3 a 95.
Este sería un promedio que tenemos si sacamos la media. Si lo sacamos con media ponderada, bueno, bajó un poquito, porque tal vez nos teníamos que arriesgar aquí a hacer un poco más, ¿no? Pero en el caso es que hay que tratar de saber cómo es que tenemos con media ponderada para poder saber cuál es nuestro promedio en este caso. Lo que se hace es aquí tratar de obtener una puntuación que podríamos estar teniendo. De hecho, se puede hacer también quitando los decimales y dejándolo en 1 y con una calificación de 100%. Aquí el 1 es por básicamente dejar cada uno de los porcentajes en este caso y también nos puede dar 100. Pero bueno, las multiplicaciones nos daría muchos ceros y para poder ahorrarnos en este caso podríamos dejarlo así. Pero es muy diferente, si se dan cuenta, la calificación entre media ponderada y la media con promedio. Es por eso también que tienen que ver también cuáles son los rubros que tienen en cada materia para poder ver y también de echarle más ganas. Por ejemplo, si ven que en este caso hay materias en las que el examen tiene un mayor valor, entonces tengo que tratar de generar una mejor calificación en el examen para que el rubro PC tenga una mejor calificación después, ¿no? En el caso que estábamos viendo de nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra bibliografía, vemos como en un momento la cuestión de la calificación, pues es un incentivo para que puedan estar en un momento echándole más ganas, digámosle así, al último examen. Entonces, para eso podríamos decir que es la media ponderada, para no hacer una media totalmente de todo, sino darle un valor extra a cada uno de nuestros valores que podemos tener. ¿Más o menos dudas o preguntas? No, ninguna. Ok, entonces ahí vean lo que es media ponderada. Ay. Au. Ok, nos dice que este método es igual que sumar la nota del examen final 2 veces al calcular la media. Quiere decir que igual podríamos calcular la ponderada si nosotros sumamos 2 veces en este caso, ¿no? O bueno, lo que sería sumar dependiendo del número de ponderación que tenga, ¿no? Para poder calcular el promedio final. También es lo que nos dice en este caso. La media ponderada toma en cuenta la importancia relativa de las observaciones. Ok, aquí también hay otro ejemplo de media ponderada. En este caso es de, para calcular, nos dice el ejemplo lo siguiente. ¿Quién lo quiere leer? Este es otro ejemplo, fuera de calificaciones también, para que veamos dónde más también se utiliza. Paul el fontanero. Voluntario. A ver, ¿quién podría estar aquí? ¿Lisette? Que vi que activó el micrófono. Sí, profe, Paul el fontanero vende 5 tipos de limpiadores para desagües. En la tabla se muestra cada tipo junto con la utilidad por lata y el número de latas vendidas. Ok. Entonces vemos aquí cómo es que tenemos cada uno de los limpiadores, que es Gloom Out, que tiene la utilidad por latas es de $2, el Bubble Up, que es de $3.5, el Dream Drain, que es de $5, Clean More, de $7.5, y Main Drain, que es de $6. El volumen de latas es cada una que tenemos aquí, que es el volumen de venta de latas que podremos estar teniendo. O sea, de Gloom Out podemos decir que vendió 3 latas, de Bubble Up vendió 7 latas, de Dream Drain vendió 15, de Clean More 12 y de Main Drain 15.
Entonces, si multiplicamos la utilidad por el número de latas que se vendieron, podemos obtener estas cifras. $6 obtuvo por el Gloom Out, Bubble Up $24.50, el Dream Drain es de $65, el Clear More es de $90 y Main Drain de $90. Sumamos, como habíamos visto, aquí estamos multiplicando, entonces aquí el peso de nuestros valores o de nuestros rubros es básicamente cuántas latas se vendieron y lo multiplicamos por su utilidad, que es la utilidad unitaria que podemos estar teniendo individual de cada una de ellas. Entonces, al multiplicarla por la venta, obtenemos una venta total, una ganancia total que es de $285.50 que obtuvo al menos de utilidad. Ahora, si ese 285.50 lo dividimos entre 24... No, perdón. Dice, se puede calcular la media aritmética simple de la utilidad de Paul como 24 entre 5. Porque sería, bueno, podríamos calcular tal vez una media aritmética, lo que les decía que es la diferencia. Si yo divido este 24 entre los 5 productos que tengo, entonces yo tengo una utilidad de 4.8, básicamente, que es el que puedo estar teniendo. Ahora dice, sin embargo, probablemente no sea un buen estimado de probabilidad de Paul, debido a que vende más de algunos tipos de limpiadores que otros. Entonces, para obtener en un estado financiero más representativo el desempeño real del negocio, Paul debe dar peso a los tipos populares de limpiadores. Por lo tanto, el cálculo sería la media ponderada de la medida de peso apropiada para las cantidades vendidas, y la media ponderada es entonces de 285.50. ¿Entre cuántos se vendieron? Se vendieron 52 latas. Por lo tanto, sería $5.49, que es en promedio el que está obteniendo como utilidad, básicamente, ¿no? Entonces, la interpretación nos dice que la media ponderada es mayor que la media aritmética, simple porque Paul vende más limpia desagües que los tipos que tienen un margen de mayor utilidad. Si se dan cuenta, entonces, si yo hubiera hecho una media aritmética, no me está dando como un promedio de 4.8, que es un poco inexacto a lo que está ganando realmente, que sería 5.49. Esto sucede porque los que tienen mayor utilidad son los que más están vendiendo. En este caso, pues porque por eso entonces gana un poco más. En promedio está ganando por lata, vamos a decirlo así, $5.49. Muy diferente a lo que tenemos aquí, que es un poquito mayor, de hecho, a lo que de por sí gana representativamente a las latas que tienen mayor precio. Básicamente, gana bien, ¿no? En un momento. ¿Dudas o preguntas? No, una. Ok. Bueno, la media geométrica nos la vamos a saltar en este caso. Bueno, vamos a ver. Son las 6. Todavía tenemos tiempo. Bien, vamos a ver la comparación entre mediana y moda para poder ir cerrando esta parte de mediana y moda. ¿Quién gusta leerlo? Igual. Yo, profe. Adelante. Dice, la media es la medida más común de tendencia central. Se presta para mayor manipulación e interpretación algebraica. Desafortunadamente, la media se ve afectada por valores extremos o valores atípicos, y a diferencia de la mediana, puede ser sesgada por las observaciones que están muy por encima o muy por debajo de esta. Por ejemplo, para los datos 4, 5, 6, 6, 7, 8, la media y la mediana son ambas 6 y representa una excelente medida del punto central de los datos. Si la última observación fuera 80 en lugar de 8, la media sería 18, pero la mediana todavía sería 6, debido a que la mediana no se ve afectada por este valor extremo
representa mejor las 6 observaciones. ¿Sigo, profe? Sí. La moda también es menos afectada por unas pocas observaciones atípicas y sigue siendo 6, aun cuando el último valor sea 80. Sin embargo, si no hay moda o si el conjunto de datos es bimodal, su uso puede ser confuso. Esto no implica que una medida sea necesariamente mejor que las otras. La medida que se seleccione depende de la naturaleza de los datos o de la forma como se utilicen los datos. Por ejemplo, Lands End, un vendedor minorista popular de equipos para acampar, se beneficiaría muy poco del hecho de saber que la talla promedio de las botas de excursionismo que vendió fue de 7.33.492. De mayor utilidad para las decisiones futuras del negocio sería conocer el tamaño modal, reconociendo que vendió más botas de talla 8 que de cualquier otra talla. Sin embargo, se asume que Lands End desea comercializar una nueva tienda de acampar. Las dimensiones de la tienda dependerán, entre otras cosas, de la estructura promedio de los adultos. La experiencia ha demostrado que la media sirve muy bien como medida de tendencia central cuando se trata de productos que están hechos para acomodarse a la estatura de las personas. El tamaño de los marcos de las puertas de las entradas de los hogares y negocios minoristas y gran parte del mobiliario se fabrica con base a la estatura promedio. Gracias. Entonces aquí estamos viendo alguna diferencia que podemos tener entre media y mediana, y para poder también ver cómo es que podemos también estar aplicándolas. En el último ejemplo veíamos cómo podemos también ver que algunas cuestiones se fabrican en base a un promedio. Por ejemplo, las puertas, ustedes, ¿qué tamaño de puertas podrían estar fabricándose? ¿No? Es algo promedio que podemos estar teniendo de uno. Claro, podría haber personas de repente que miden más de 2 metros, pero la mayor parte de las personas, y en promedio, pues miden tal vez, vamos a ponerle 1,70 tal vez, podría ser entre personas muy altas y personas muy bajitas. Vamos a tener un promedio de tal vez 1,70, podríamos decirlo aquí. Entonces eso nos puede servir también para poder estar interpretándolo, y una medida de tendencia central es esa, que al menos las personas de su estatura convergen en esta estatura que puede decir, tal vez unos están más pequeños, otros están más grandes del promedio, pero al menos es algo central para poder hacerlo entre todos básicamente, o para poder hacer algo estándar básicamente. Ok, entonces para repasarlo también van a tener algunos ejercicios que les voy a dejar nada más de aquí, que les voy a indicar cuáles también de esta sección que nos están indicando acá, para que los puedan realizar. Y bueno, ese sería al menos de media, moda y mediana. Vamos a pasar por el último punto, que sería las medidas de dispersión, para ir terminando nuestro tema el día de hoy. ¿Alguien que pueda leer la parte de la introducción? Ay, nada más que quiero hacerlo un poquito más grande, pero no puedo. No, a ver. No, creo que sí se ve, pero. ¿Otro voluntario o alguien que yo elija? Yo. Adelante, Estefanía. Medidas de dispersión. En nuestro esfuerzo por describir un conjunto de números, hemos visto que es de utilidad ubicar el centro de conjuntos de datos, pero identificar una medida de tendencia central rara vez es suficiente. Una descripción más completa del conjunto de datos puede obtenerse si se mide qué tan dispersos están los datos alrededor de dicho punto central. Esto es precisamente lo que hacen las medidas de dispersión. Ubican cuánto se desvían las observaciones alrededor de su media. Ok. Entonces, como definición, podemos decir que las medidas de dispersión miden qué tanto se dispersan las observaciones alrededor de su media.
Es básicamente la definición que podemos tener ahí. Ok, se toman como por ejemplo los tres conjuntos pequeños de datos que se observan, que tiene cada uno dos datos. Por ejemplo, el conjunto 1 tiene 0, 5 y 10. El segundo conjunto es 4, 5 y 6. Y el tercer conjunto viene siendo de 5, 5 y 5. Son conjuntos de datos que estamos teniendo aquí. Ahora, los tres tienen una medida de 5. Tienen una media de 5. Si nosotros sacamos la media de cada una, incluso la media es de 5. Si se dan cuenta, están ordenados y cada uno tiene 5. Luego dice, se debe por tanto concluir que los conjuntos de datos son similares. Es la pregunta, que si son similares estos conjuntos de datos, y nos dice que claro que no. Sin embargo, si se informa solo sus medias, sin las observaciones, se puede concluir que hay similitud. Una imprecisión más notoria de los conjuntos de datos resultaría si se compara el grado en el cual se dispersan la observación individual en cada conjunto de datos o se expandieron alrededor de la media 5. Las observaciones en el primer conjunto de datos están muy dispersadas por encima y por debajo de la media. Entonces aquí vamos a ver qué tan lejano vamos a decir que estamos de la media en este caso. El rango, básicamente, ¿por qué dispersada? Porque en este caso, aquí por ejemplo, de 0 a 5 hay una distancia de 5 unidades. Y de 5 a 10 hay una distancia de también 5 unidades. En el segundo conjunto de datos vemos que la distancia es menor. Desde 4 a 5 nada más es un valor, ¿no? Nada más nos separa un valor de 4 hasta 5. Y de 5 a 6 también nos separa un valor. Mientras que en el segundo conjunto de datos pues no hay dispersión. Los tres valores están exactamente ahí en la media. Entonces, cuando hablamos de dispersión es que tan separados están los valores de la media, para así decirlo. ¿Más o menos entendieron? Pues hay un poco, profe. Ok, entonces, más como están dispersos básicamente los datos, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 5 pues están muy muy dispersos. Si lo ponemos tal vez en una... a ver si puedo esbozarlo en el pizarroncito. Nada más que... Voy a cambiarlo aquí para que podamos verlo. En este caso voy a dejar de presentar aquí, voy a pasarme a la pantalla completa en la grabación para que lo podamos ver. Supongamos que tenemos este pizarrón. Bueno, tenemos aquí lo que es una línea recta, ¿no? Básicamente, y nuestra media es el 5. Entonces, de los datos que tenemos del primer conjunto, si se dan cuenta, voy a cambiarle aquí el color. El primer conjunto es el azul. Tenemos aquí que tenemos el 0 y teníamos el 10. Son datos muy lejanos. Bueno, lejanos en sí, porque tienen 5 de dispersión, ¿no? Por así decirlo. El segundo conjunto nos hablaba que era 4 y era 6. Estos están más cerca de la media que tenemos aquí. Y bueno, ni se diga del otro, porque el otro conjunto de datos es 5 y 5 y 5, que exactamente están en la media. Entonces, de los tres conjuntos, podemos decir que los datos no están más dispersos el primero. El segundo está un poco más alienado a lo que es la media. Y el tercero pues está exactamente ahí en la media. Eso es, digamos, que la dispersión básicamente, más o menos, por así decirlo. Ok, más o menos es lo que nos quiere decir esto. Bien, entonces vamos a ver qué seguimos viendo aquí. ¿Quién quiere leer la parte de rango? Yo, profe. Ok. El rango, la medida de dispersión más simple y menos útil es el rango o recorrido. El rango es simplemente la diferencia entre la observación más allá y más baja. Su ventaja es que es fácil de calcular.
Su desventaja es que considera solo 2 de los cientos de observaciones que hay en el conjunto de datos. El resto de las observaciones se ignoran. Los rangos de los 3 conjuntos de datos anteriores son 10, 2 y 0, respectivamente. Ok, gracias. En este caso, para obtener el rango es una simple resta entre, por ejemplo, el primer conjunto, 10 menos 0 nos va a dar 10, ¿no? En este caso. En el segundo conjunto, el mayor es 6 y el menor es 4. 6 menos 4 nos da 2. Y en el tercero, pues igual, como son todos los números iguales, 5 menos 5 es igual a 0. Entonces, el rango de cada uno que nos está diciendo aquí abajo, pues nos indica algún valor. Ese es el rango que tiene cada uno de este conjunto de datos. Tiene 10 valores de 0 a 10. Tiene 2 valores de 4 a 6. Y tiene 0 de rango porque es de 5 nada más, ¿no? En este caso. Es del tercer valor. Entonces, el rango es una medida de dispersión también que podemos estar utilizando. Varianza y desviación estándar de una población. Siguiente, otro voluntario. Yo. Ok. La varianza y su raíz cuadrada y la desviación estándar son medidas de dispersión mucho más útiles. Proporcionan una medida más significativa sobre el punto hasta el cual se dispersan las observaciones alrededor de su media. La varianza es el promedio de las desviaciones respecto a su media elevadas al cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que 1 se encuentra la cantidad por la cual cada observación se desvía de la media. 2 se elevan al cuadrado tales desviaciones. Y 3 se halla la media de tales desviaciones elevadas al cuadrado. Así, se tiene que el promedio de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado. Varianza, el promedio de las observaciones respecto a su media elevadas al cuadrado. Ok, entonces aquí tenemos que es básicamente proporcionan un punto hasta el cual se dispersan las observaciones alrededor de la media. Lo que les decía, o sea, del punto central que tenemos, qué tanto están dispersados esos datos que estamos teniendo alrededor del punto central. Entonces la varianza es el promedio de las observaciones respectas a la media elevada al cuadrado. Y bueno, el cálculo para la población, la varianza para una población de sigma al cuadrado, este símbolo que tenemos aquí es una sigma, es así, sigma al cuadrado es igual a x1 menos mu al cuadrado más x2 menos mu al cuadrado más x3 menos mu al cuadrado más xn menos mu al cuadrado sobre n. Que recordemos que X son las observaciones individuales que estamos haciendo. Mu es la media poblacional, es la que habíamos visto que es la media que habíamos calculado. Y N es el número de observaciones que tenemos. Mientras que la desviación estándar es sigma es igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, que es básicamente la eliminación del cuadrado por la raíz. Y nos va a quedar nada más la sigma, de hecho. Bueno. Ok, entonces vale la pena notar que debido a que está trabajando una población, la media es mu, no x barra en este sentido, como para una muestra. Y el número de observaciones n, y no n minúscula, como una muestra básicamente. Entonces aquí ya estamos cambiando, ya es mu, no es x barra, porque estamos hablando de poblaciones en este caso. Bueno, entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y es una medida importante de dispersión de datos. Vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí. Dice, a manera de ilustración, Chucky Chambers vende pólizas de diferentes seguros del baúl de su Playton modelo de 1963.
Sus respectivas primas mensuales es de $110, $145, $125 y $95 y $150. Y la prima promedio de esta, al calcular el promedio de estas primas, estamos viendo que es de $125. Al calcularlo, como ya habíamos visto que se calcula el promedio. Ahora, nos dice, la varianza que se halla es restando de la media de $125 de cada una de las observaciones, 2 elevando al cuadrado estas desviaciones y 3 hallando el promedio de estas desviaciones al cuadrado. Al seguir estos 3 pasos resulta. De cada uno yo le voy a restar la media. ¿Por qué? Porque en este caso, al hacer esta resta, lo que voy a hacer es tratar de indicar cuál es la dispersión que yo puedo tener del valor con la media. Al hacer esta resta, entonces yo voy a ver qué tan disperso está este valor de la media que yo puedo estar teniendo. Entonces, aquí por ejemplo, hago esta resta de 110 menos 125. El siguiente valor también resto. Y el tercero también, el cuarto y el quinto. Y cada uno es elevado al cuadrado. Así nos lo indica al menos la fórmula. Pero ¿por qué la resta? La resta es para ver cuál es la distancia que podemos estar teniendo. Al sumar todos estos valores y al dar entre 5, nos puede decir que tiene una varianza de 430. Esto es la varianza que estamos teniendo aquí. Ahora nos dice, a pesar del uso común de la varianza, esta presenta 2 problemas. Es un número muy grande con respecto a las observaciones, porque cada observación está incluso menos de 200 y la varianza nos está diciendo que es de 430. Entonces, como se puede ver, es varias veces mayor incluso que la observación más grande, que era de 150. Entonces, debido a su gran tamaño, con frecuencia la varianza se vuelve difícil para trabajar. Y un problema aún más angustioso es que debido a las observaciones de las desviaciones son elevadas al cuadrado y la varianza siempre se expresa en términos de los datos originales elevados al cuadrado. En el caso de Choquí, debido a que las elevó al cuadrado las divisiones de la media, entonces se convierten en $430 al cuadrado, una unidad de medida que no tiene sentido. Y en la mayoría de los casos la varianza se expresa en términos que no tienen significado e interpretación lógica. Sin embargo, ambas complicaciones pueden resolverse rápidamente, tan solo con hallar la desviación estándar sacando la raíz cuadrada, que sería raíz cuadrada de 430, nos va a dar que es $20.74. Entonces, así de fácil se solucionan ambos problemas. Ahora se tiene un número más pequeño con el cual es más fácil trabajar y, más importante aún, ahora está expresando en dólares, ya que se tomó la raíz cuadrada de los dólares elevados al cuadrado. El concepto de desviación estándar es muy importante en los negocios y en la economía. Por ejemplo, en finanzas, la desviación estándar se utiliza como medida de riesgo relacionada con varias oportunidades de inversión, mediante el uso de la desviación estándar para medir la variabilidad de las tasas de rendimiento ofrecidas por diferentes inversiones. Y el analista financiero puede medir el nivel de riesgo que pueda tener cada activo financiero generalmente. Y bueno, en este caso entonces la desviación estándar que tenemos es de $20. Quiere decir que hay una desviación, un rango básicamente en promedio, podemos hablarlo de algo así, con respecto a la media de todos nuestros las primas mensuales que tenemos, de $20 respectivamente alrededor de cada una de ellas, ¿no? Entonces esa es la varianza que puede estar teniendo con respecto a la media, más o menos. Ok, si se dan cuenta, incluso cada una de las cifras sí tiene como que una varianza de $20, porque alrededor de nuestro promedio, que es 125, si estamos checando cada una de ellas, pues casi están alrededor de los $20, casi, ¿no? Podríamos estar hablando de eso, que tiene esa varianza entre cada uno, ¿no? Está variando cada cifra con respecto a $20, unas menos que otras. Por ejemplo, de 125 a 110, pues tiene una aproximación de al menos $15, ¿no? De diferencia. Pero de 125 a 50, ahí sí tiene una varianza de $25, ¿no?
Y bueno, en promedio o la desviación estándar vendría siendo los $20.74 que tenemos ahí. Bueno, último ejemplo que tenemos aquí. Nada más leemos este ejemplo y con este yo creo que terminamos. A ver, ¿alguien que también quiera leerlo? Marcus Box. A ver, alguien que quiera leerlo o vamos a ver aquí en la lista quién puede participar. Tengo a ver, Eva del Carmen. ¿Otra vez? Ok. A ver, adelante. ¿Cuál es la de Mark Burst? Sí, Marcus Box. Marcus Books es gerente de NESED Investment. No sé qué, porque no logro leer. Ok. Está en inglés un poquito. Sí, y es que mi compu tiene unas manchitas y no logro algunas leer. Ok. Recientemente, Marcus estaba interesado en las tasas de rendimiento de los últimos 5 años de dos diferentes fondos mutuos, Megabooks Inc. y Monstruos, durante un periodo de 5 años, tasa de rendimiento de 12, 10, 13, 9 y 11%, mientras que Dynamics Corporation arrojó 13, 12, 14, 10 y 6%. Un cliente se acercó a Books y expresó su interés en uno de estos fondos mutuos. ¿Cuál debería escoger Books para su cliente? Vale la pena destacar que ambos fondos ofrecieron un rendimiento promedio del 11%. Debido a que ambos ofrecen el mismo rendimiento en promedio. Una inversión más segura es la que tiene un grado menor de riesgo, tal como se emitió mediante la desviación estándar. Para MacBooks, Box, haya y están las cantidades. Ok, vamos a analizarlas en este caso. Gracias. De hecho, vamos a ver cuál podría estar interesado en obtener una, cuál tiene la mejor tasa de rendimiento, ¿no? En este caso, en un periodo de 5 años, la tasa estuvo variando entre la primera compañía, que es la de Mega, estuvo entre 12, 10, 13, 9 y 11, ¿no? Y la segunda, que es la de Dynamics, estuvo de 13, 12, 14 y 10 y 6. Recordemos, la primera, que es la de 12, 10, 13, 9 y 11, vemos que la media es de 11. Por lo tanto, hay que ver cuál es el valor que podemos estar teniendo. Al obtener la desviación estándar, igualmente cada una de las cantidades la restamos con respecto a la media, elevamos al cuadrado, dividimos entre 5 y de ahí le sacamos la raíz cuadrada. Nos va a dar una desviación estándar de 1.41%. Y del otro lado, igualmente vamos a sacar también la desviación. La media también de estas cantidades fue 11, por lo tanto igual cada una de ellas las vamos a restar con respecto a la media. Sacamos el cuadrado, la sumamos, dividimos entre 5 porque son 5 cantidades. Y va a ser igual a 8. Y bueno, al sacarle la raíz cuadrada sería 2.83. Entonces, ¿cuál es el que ustedes estarían apostando y por qué? Respecto a estas dos cantidades de desviación estándar, 1.41 o 2.83, ¿y por qué? ¿En cuál ustedes darían estarían apostando en su inversión? En la segunda, porque es un mejor rendimiento, 2.83.
2.83, ¿por qué? ¿Tiene mejor rendimiento? Sí, es más alto. Se va a ver reflejado mejor. Ok. ¿Alguien tiene otra propuesta? Bueno, en sí la respuesta es, la interpretación es que debido a que Megabox presenta menos variabilidad en su rendimiento y ofrece la misma tasa de rendimiento promedio que ofrece Dynamics, Megabox representa la más segura de las dos. Quiere decir que es la primera. ¿Por qué? Porque tiene una varianza más pequeña. O sea que su tasa que tiene no tiene tanto cambio básicamente, mientras que la segunda, la de Dynamics, tiene un cambio, tiene un cambio mucho mayor. El 2.83 que nos está indicando aquí es que tiene un cambio diferente al promedio, a la media, en este caso. Por lo tanto, hay un margen mucho mayor en el que nosotros al estar dando una inversión, puede que esté cambiando la tasa, puede que suba, ¿no? Como decías, ¿no? Puede que tenga una mayor inversión, pero a su vez puede que también tenga una pérdida mucho mayor, que sea de la media, que se vayan para abajo los valores. Entonces es algo mucho más riesgoso irse a una pérdida mayor. Como podemos ganar más, como podemos perder más también con este 2.83. Y el 1.41% nos está indicando que es un poco más cerrada sus cantidades. Entonces está un poco más estable y podemos estar ahí. Si ganamos, pues ganamos un poquito, si ganamos algo, pero si perdemos, también perdemos poco. O sea, no estamos perdiendo tanto. Entonces, eso es la interpretación que podemos estar dándole. Que en este caso, la dispersión que tienen las tasas de Mega es mucho menor. Por lo tanto, podemos apostar a esta tasa porque aunque sí vamos a ganar, pero si en algún momento perdemos algo, la pérdida va a ser mucho menor que la que pudimos tener o la que podemos poder tener en Dynamics, obviamente. ¿Más o menos? Sí. Ok. Entonces es básicamente, esto nos puede ayudar básicamente en tomar este tipo de decisiones. Bueno, igualmente les voy a dejar algunos ejercicios de esta sección para que puedan estar calculando lo que es la desviación estándar en ese sentido. Y ya serían las últimas tareas del tema 1 en este caso. Ahora sí, ya el gran prometido examen que viene, pues ya sería para la próxima semana, que no tenemos sesión. Y que aunque no van a tener clases con los demás maestros, pero lo voy a activar para que lo puedan estar realizando en ese sentido. Bueno, si no hay preguntas del lado de nuestros queridos compañeros que están en vivo, entonces me puedo despedir de los que están del lado viéndolo por YouTube diferido. Y si tienen alguna duda, pues ustedes pues pueden preguntarme por WhatsApp. Que pasen bonita semana y buen fin de semana. Vamos a tener...